pero también es una presencia que da fortaleza ante la vulnerabilidad, ante la fragilidad humana. Él es el único que puede, por ser el Dios encarnado, redimir al hombre y darle al hombre la fortaleza necesaria para que pueda transformar su realidad. Con la gracia de Dios todo, sin la gracia de Dios nada. Y es allí donde yo me fundamento para decir que tenemos que cambiar la mentalidad de casarme a la iglesia para decir consagrarme a Dios para vivir en familia. Meto la presencia de Jesús en mi vida familiar como Él vino a meter su presencia divina, encarnándose y haciéndose presente en la humanidad, viviendo en el ambiente de la familia de Nazaret. ¿Cómo meto la presencia de Jesús en mi vida familiar? Primero, por naturaleza, ya lo expresé, está en el amor que Dios nos dio como parte de la naturaleza humana. Todos, desde el momento en que fuimos concebidos con la capacidad de amar y dejarnos amar. Eso es de orden natural. Pero sin embargo, los cristianos, y por lo tanto los novios cristianos que pretenden casarse, deben comprender que en el signo, mejor dicho, que el signo sacramental del matrimonio no son los anillos, no son las arras, no es el lazo. El signo sacramental del matrimonio cristiano son los bautizados que pretenden casarse y que en virtud de su primera consagración bautismal, donde recibieron la participación del sacerdocio de Cristo, pueden en nombre de Cristo administrarse el sacramento del matrimonio. El único sacramento que los sacerdotes no podemos administrar es el del matrimonio. Es un grave error decir, el padre que me va a casar se llama fulano de tal. Mentiras. Los padres no casamos a nadie, sino tendríamos un montonal de esposas. Los padres no casamos a nadie. ¿Quién te casó? Tu esposo. ¿A quién casaste? A tu esposa, a tu esposo. Pero el padre no te casó. Tú y tu esposa, tú y tu esposo se casaron, y al casarse se consagraron en Cristo para ser Cristo el uno para el otro. Por eso dice San Pablo que el esposo, en su carta a los Efesios, que el esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia, es decir, hasta la muerte. Y que la esposa debe amar a su esposo como Cristo ama a su esposa hasta la muerte. Y que juntos, esposo y esposa, en el amor que se tiene sagrado, santificante, deben amar a sus hijos y amarse en sus hijos
como Cristo amó a su iglesia. Eso es meter a Cristo en su vida familiar. En eso consiste hacer de sus familias y de sus hogares un santuario donde se glorifique el nombre de Dios por siempre. Y entonces, para cerrar mi reflexión y meditación, volvemos al Salmo 14. El proyecto de Dios sobre nuestras familias cristianas es el de recuperar la belleza, la grandeza, el candor, la santidad con la que Dios soñó mi hogar. Mi hogar. Tengo que revisar qué tan profanado está mi santuario, qué tanto lo profano yo con mis acciones diarias en mi casa, y qué se hace cuando se profana un templo. Pues se tiene que volver a consagrar, si es que ya estaba consagrado. Se tiene que volver a consagrar. Aquí no vamos a hablar de que se van a tener que volver a expresar el consentimiento, porque esa es una cosa que es de una vez y para siempre. Pero en el ámbito espiritual, el retomar la conciencia de que mi familia es sacramento de la Santísima Trinidad, de que mi casa es sacramento del templo, de que mi hogar es santuario de la divinidad, entonces, si lo profano, pues lo tengo que purificar y lo tengo que santificar. Lo tengo que santificar. Y con toda sinceridad y honestidad voy a decir que no lo santifican las imágenes. Ustedes pueden poner todas las imágenes de los Sagrados Corazones, de Jesucristo y de los santos y de todo lo que ustedes quieran, pero eso no santifica los hogares. ¿Ves? Lo santifica la presencia de Dios, que me ha santificado a mí el día de mi bautismo. Lo santifica la presencia omnipresente de Dios, que por su propia naturaleza está en todas partes, como aprendimos en el catecismo. ¿Dónde está Dios? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. ¿Qué es Dios? Entonces, lo santifica la presencia. Lo que me hace falta es tomar conciencia de la presencia de Dios en mi hogar, como en el cielo. Fíjense qué cosa tan más bellísima. Por eso me atrevo a decir que nuestros hogares son sacramentos de la Trinidad, sacramento del cielo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si mi hogar es sacramento del cielo, sacramento de la Trinidad, entonces yo debo vivir en mi hogar como si estuviera viviendo en el cielo. Ups, ¿verdad? Y a mí que se me sale el Aguilar Martínez a la primera de cambios. Pero tomar conciencia de esto me ayudará a asumir actitudes que faciliten el que, por lo menos poco a poco, yo vaya, aunque mi esposo, aunque mi esposa, aunque mis hijos no lo hagan tanto, pero que yo sí viva la presencia de Dios en mí. Segundo, o tercer modo de que Dios santifica nuestros hogares
es a través de la oración diaria. Y como dice San Ignacio de Loyola, una oración de conciencia y una oración de presencia. Una oración de conciencia. Dedico un espacio de tiempo a la oración, que puede ser vocal, que puede ser de alabanza mediante cantos, que puede ser de meditación, que puede ser de lectura de la palabra de Dios, que puede ser del rezo del Santo Rosario. ¿Cómo más? Siguiendo la regla de San Benito: ora et labora, labora y ora. Hacer de nuestro quehacer en la casa, en el hogar, una oración. Una oración. ¿Por qué lavo la ropa? ¿Por qué cocino? ¿O porque lavo la ropa o porque cocino? Estoy pareciéndome a Dios. Fíjense que este es otro atrevimiento, pero yo no me atrevo a nada si Jesús no lo ha dicho. Cuando le dijeron: oye, ¿por qué trabajas en sábado? Y Jesús dijo: mi Padre siempre trabaja y yo hago lo que le veo hacer a mi Padre. ¿Ustedes creen que Dios descansaba el séptimo día? No, hombre, Dios no descansa el séptimo día. El día que Dios descansa el séptimo día, se nos cae el cosmos y chupamos faros todos. Démosle gracias a Dios que Él no descansa ni el domingo. Pero hacer de nuestro trabajo una oración y ofrecer como oración nuestro trabajo santifica nuestro hogar. Y por lo tanto, nuestro hogar se convierte en un santuario de la presencia. Por excelencia, y con esto termino, Dios santifica nuestro santuario cuando vivo con alegría y con gozo mi vida sacramental. ¿Te casaste en Cristo? ¿Te consagraste en Cristo para ser esposo? Pues vive con alegría como esposo o como esposa. ¿Que estás pasando por una crisis familiar o conyugal? Vive con esperanza y con espíritu de sacrificio tu crisis, pero no quieras que Dios te haga más chiquita la cruz. No quieras que Dios te haga más chiquita la cruz. También las cruces fueron para redimirnos. Entonces, ¿estás pasando por una crisis? ¿Estás pasando por momentos de gozo, de alegría y de éxito porque tu hijo se tituló, porque tu hija alcanzó tal o cual meta, porque a tu esposo le dieron tal o cual ascenso? Dale gloria a Dios. Alaba y glorifica a Dios. Eso es hacer de tu hogar un santuario, ¿verdad? Y la máxima expresión entonces de esto es que comulgues entre tu santuario familiar con el santuario que el Señor quiso dejarnos para que podamos recibir los ríos de agua viva, la Eucaristía. Familia que